Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. ¿Cómo están? Hoy les traigo 3 relatos de nuestros seguidores sobre repartidores de pizza en México, con eventos aterradores que no te dejarán dormir. Comenzamos. La desaparición. Hace unos 5 años, tuve una experiencia aterradora mientras trabajaba de repartidor de pizzas en Michoacán. En aquel entonces, trabajaba de noche, algo riesgoso, pero necesario para poder cubrir mis gastos. La ciudad era peligrosa después de cierta hora y la mayoría de las personas preferían no salir. Por eso, los pedidos a domicilio eran comunes, aunque muchas veces nos llevaban a zonas conflictivas. Esa noche serían alrededor de las 9, una hora tranquila, aunque ya había tensión en el aire. Recuerdo que mi gerente me pidió hacer una entrega en una colonia conocida por su peligrosidad. Petaquillas. Era una de las zonas rojas de la ciudad, lugares donde la policía rara vez intervenía. Pidieron 3 pizzas grandes y aunque un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la dirección, decidí aceptar. El trayecto fue complicado. La dirección estaba en una zona difícil de ubicar y las calles parecían cada vez más desiertas. Finalmente, después de dar varias vueltas, llegué a la dirección. Me encontré frente a una casa oscura y descuidada, con una cerca de metal oxidado. Toqué el timbre y un interfono se activó. La voz de un hombre respondió, con un tono seco y brusco. «Empuja la puerta». Escuché el chasquido de la cerradura eléctrica. Algo en el tono de esa voz me inquietó, pero, sin otra opción, empujé la puerta y entré. A medida que avanzaba por el patio, sentí una opresión en el pecho. Había varios hombres parados cerca de la entrada, todos con miradas duras y desconfiadas, y algunos portaban armas. Algunos llevaban pistolas visibles en el cinturón. Otros las sujetaban con discreción, pero lo suficiente para que yo las notara. Un hombre más alto y fornido se acercó y me indicó con la cabeza: «Pásale al fondo». Tragué saliva y con las pizzas en la mano, avancé con paso lento hacia el interior de la casa. El lugar estaba en penumbras y el ambiente era denso, casi irrespirable. Apenas puse un pie en la sala, escuché algo que me heló la sangre. Llantos apagados, mezclados con susurros, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Al avanzar hacia la mesa, de reojo vi algo que me paralizó. A mi derecha había 2 personas arrodilladas en el suelo, con los ojos vendados y la boca cubierta. Parecían estar en shock, inmóviles, con un temblor casi imperceptible en sus cuerpos. De repente, un hombre armado salió de las sombras y se plantó frente a mí. Me miró fijamente y en un tono amenazante, con la mano sobre el arma, me dijo: «Déjalas ahí». Obedecí, colocando las pizzas sobre la mesa con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. El hombre notó mi nerviosismo y con una expresión dura se acercó un poco más, inclinándose hacia mí. «Tú no has visto nada, ¿me oíste? Ni escuchado nada». Antes de que pudiera responder, estiró la mano y arrancó la identificación de la pizzería que llevaba en mi uniforme. Sosteniéndola frente a mis ojos, me dijo con voz baja pero amenazante: «Ya sabemos quién eres, dónde trabajas y cómo te llamas. No nos va a costar nada encontrarte». Las piernas me temblaban tanto que sentí que me desplomaría ahí mismo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El hombre soltó una risa seca y me dio un billete de 500 pesos. «Anda, cómprate un pan para el susto y lárgate». Con el cuerpo paralizado por el miedo,
Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo las miradas pesadas de los hombres armados sobre mí. Al llegar a la puerta, intenté sacar las llaves de la moto, pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron. Las recogí rápidamente y apenas logré arrancar la moto, aceleré hasta perder de vista la casa. Cuando llegué a la pizzería, mi jefe me miró sorprendido. ¿Qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Le respondí que me sentía mal, inventando que algo en la comida me había hecho daño. Esa noche, al llegar a casa, el miedo me impedía dormir. Tenía las imágenes grabadas en mi mente, aquellos hombres armados, las personas vendadas y el recuerdo del hombre amenazándome. Al día siguiente, llamé para reportarme enfermo. No quería volver a pisar aquella pizzería. 3 días después, cuando me sentí un poco más calmado, regresé al trabajo. Intenté retomar mis entregas habituales, pero sentía una constante inquietud. No podía sacarme la sensación de peligro. Una semana después de aquella entrega, mi gerente me llamó. José Manuel, tienes una entrega. Es en una dirección que tú ya conoces. De hecho, preguntaron por ti. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Sabía perfectamente quiénes eran. Mi jefe me miró, preocupado. ¿Estás bien? Te ves como si hubieras visto un muerto. Quise contarle lo sucedido, pero no sabía si eso solo empeoraría las cosas. Así que, buscando una excusa, respondí. No puedo ir, jefe. Aún me siento mal del estómago. Podría ganarme en el camino. Mi jefe suspiró y llamó a mi compañero José Luis, que acababa de regresar de otra entrega. Ve tú, José Luis. Tu compañero aún no está en condiciones. José Luis me miró con disgusto, seguramente pensando que solo quería evitar el trabajo. Sin decir nada, tomó el pedido y salió. Mi turno estaba a punto de terminar, y al ver a José Luis irse, supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser el mismo. Esa noche renuncié. No podía seguir trabajando en aquel lugar después de lo que había visto. 2 días después, me enteré por otro compañero que José Luis nunca regresó de esa entrega. Al día siguiente, llamaron a las autoridades tras varias horas sin saber de él, pero no hubo rastro alguno. Mi compañero desapareció después de aquella entrega. Pasaron los años y nunca conté esta historia a nadie. Hasta hoy. Han pasado 5 años y sigo sin entender cómo logré salir ileso aquella noche. Tal vez fue suerte, o tal vez el destino o Dios me dieron una segunda oportunidad. Desde entonces, nunca volví a trabajar en entregas de comida. A veces pienso en lo que le habrá pasado a José Luis y en cómo yo podría haber sido el que nunca regresó. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue suerte, destino o algo más oscuro? Continuamos. El funeral. Esto me sucedió hace ya unos años. Mi nombre es Roberto, y aunque el tiempo ha pasado, aquella noche sigue grabada en mi memoria por lo extraño que fue todo. En aquel entonces trabajaba en una pizzería de una cadena conocida, prefiero omitir el nombre. Estaba en el turno de noche, algo que para algunos resulta conveniente porque hay menos tráfico, y las entregas suelen ser rápidas y seguras. Sin embargo, la noche trae consigo sus propios riesgos, y en aquel tiempo los pedidos se recibían únicamente por teléfono. Ese turno en particular estaba tranquilo, y a esa hora solo estábamos una compañera y yo en el último turno. Eran cerca de las 12:30 de la noche cuando sonó el teléfono. Normalmente, mi compañera anotaba los pedidos y yo hacía las entregas, pero esa noche ella me dijo que saldría un momento a su casa, ya que vivía cerca. Voy y regreso rápido.
me aseguró. Le dije que estaba bien, ya que a esa hora casi no había pedidos y todo parecía bajo control. Me quedé solo en la pizzería, encendí una pequeña televisión que teníamos en el mostrador y me puse a verla mientras el tiempo pasaba. De repente, el teléfono sonó con una intensidad que me hizo brincar del asiento. En medio del silencio de la noche, el sonido se sentía más fuerte de lo normal, como si hubiera resonado hasta la última esquina de la pizzería. Me levanté rápidamente y contesté. Sí, buenas noches, ¿cuál es su pedido?, dije, esperando una respuesta. Al principio, solo escuché una respiración lenta, pesada, del otro lado de la línea. Hola, ¿está llamando a la pizzería? ¿Qué desea ordenar?, insistí. Algo incómodo por el silencio. Finalmente, una voz tenue y profunda, casi un susurro, rompió el silencio. 2 pizzas, para la dirección en Ecatepec, número 36. La voz era de un hombre mayor y cada palabra salía con una lentitud extraña. Claro, ¿a nombre de quién hacemos la entrega?, pregunté, intentando mantener la calma. A nombre de Manuel Saucedo, respondió él, con el mismo tono apagado y distante. Anoté el nombre, confirmé el pedido y le aseguré que las pizzas llegarían en menos de 30 minutos. Justo en ese momento, mi compañera regresó y me vio terminando la llamada. ¿Ya hay pedido?, me preguntó con una sonrisa. Sí, una orden para un tal Manuel Saucedo, respondí. Ella me ofreció ir, pero le dije que no se preocupara. Ya había colgado y el pedido estaba listo en unos 10 minutos. Me puse el casco, encendí la moto y salí a toda velocidad hacia la dirección indicada. Sin embargo, a medida que avanzaba, me di cuenta de que me estaba costando encontrar la calle exacta. Después de dar varias vueltas, decidí preguntar a una señora que caminaba cerca. Disculpe, ¿sabe dónde está el número 36 de esta calle? La señora me miró sorprendida y con algo de inquietud respondió. Sí, está en la siguiente cuadra, pero... ¿Pidieron una pizza? Sí, así es. Le di las gracias y continué hacia la dirección. Al llegar, me encontré con una casa antigua, en cuya entrada había una lona negra. El portón estaba entreabierto y desde afuera podía ver algunas personas reunidas al fondo del patio. Sentí un escalofrío al ver que todos vestían de negro, pero el reloj seguía avanzando y debía entregar el pedido antes de que se cumpliera el tiempo. Empujé la puerta y entré lentamente. Caminé hacia el fondo, donde estaban las personas reunidas, y, sin quitarme el casco, anuncié: «Ya llegaron las pizzas». Varias personas voltearon a mirarme con una expresión extraña, confundidos, como si no supieran de qué hablaba. Noté cómo se intercambiaban miradas entre ellos. Nervioso, pregunté: ¿el señor Manuel Saucedo? El silencio se hizo más pesado. Una mujer de avanzada edad, vestida de negro y con los ojos enrojecidos, se acercó lentamente y me miró confundida. ¿Cómo sabe el nombre de mi esposo?, me preguntó, con la voz quebrada. Él llamó hace unos minutos y pidió 2 pizzas. Le respondí,
aún sin entender lo que sucedía. La mujer me miró con una mezcla de tristeza e incredulidad. Eso no puede ser. Mi esposo falleció esta mañana. Lo estamos velando ahora mismo. Sentí que el cuerpo se me enfriaba y un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé sin palabras, sin comprender cómo era posible lo que me decía. No, señora, debe haber un error. Yo escuché su voz. Él me dio la dirección y pidió las pizzas. Fue él, estoy seguro. Insistí, tratando de darle sentido a la situación. La mujer comenzó a sollozar, me miró y me dijo: «Retírese, joven, me parece una falta de respeto». En ese momento, un hombre mayor, de alrededor de 60 años, se acercó a nosotros. Colocó su mano en mi hombro y me miró con una mezcla de compasión y solemnidad. «¿Cuánto es, hijo? Déjalas aquí. Tal vez era su última voluntad. A mi hermano le encantaban las pizzas. Siempre pedía 2 cuando venía a casa. Su esposa no le permitía comerlas, pero a él le daban mucha alegría», explicó, con una tristeza que le oscurecía la mirada. Estaba atónito, pero acepté el pago y dejé las pizzas en una mesa cercana. Con una sensación extraña y un nudo en el estómago, me di la vuelta y me dirigí a la salida, sintiéndome como si estuviera en medio de un sueño. De regreso a la pizzería, mi compañera me vio entrar pálido y con la mirada perdida. «¿Qué te pasó? ¿Todo bien?», me preguntó preocupada. Le conté lo que había sucedido y ella se quedó en silencio, sin saber qué decir. Después de unos segundos, se persignó y me dijo: «Eso no es posible. No pudo ser él quien llamó». Esa noche no pude dormir y pasé los siguientes 3 días sin poder sacar de mi mente aquella llamada. ¿Fue realmente Manuel Saucedo quien pidió esas pizzas? ¿Fue algún tipo de despedida o una simple coincidencia? Hasta el día de hoy me pregunto qué sucedió aquella noche. ¿Había hablado con un muerto? ¿O fue simplemente una mala broma? Gracias por escuchar mi relato. ¿Ustedes qué creen que haya sido? Si te gustan nuestros relatos, danos una manita arriba y suscríbete. Continuamos. Relato número 3. Una entrega aterradora. Hola, yo soy Carlos. Les dejo mi relato. Espero que lo puedan pasar en su canal. No sé si alguien ha pasado por algo igual. Todo empezó una noche en la que hacía entregas para la pizzería. Ya era tarde, pasada la medianoche, y estaba a punto de terminar mi turno cuando mi jefe, un poco apurado, me pidió que hiciera un último pedido. Me aseguró que sería rápido, solo un trayecto más, y luego podría irme a casa. Aunque estaba agotado, accedí. La dirección me llevó a una zona de la ciudad que no conocía bien, un lugar de esos oscuros y silenciosos, donde apenas pasa la luz de los faroles y el eco de tus propios pasos suena extraño. Al llegar, vi una casa al final de una calle sin salida, casi escondida entre las sombras. Era una construcción humilde, muy vieja, y apenas podía distinguir los detalles, pero algo en ese lugar me dio mala espina desde el principio. Me acerqué con la caja de pizza en la mano. Apagué la moto y justo antes de bajarme noté que la casa estaba completamente a oscuras. Solo un número borroso en la fachada me indicaba que, efectivamente, era el lugar correcto. Dudé un momento, pero finalmente decidí bajarme. Caminé hacia la puerta, un zaguán que parecía de otra época, con la pintura descascarada y el metal oxidado. Levanté la mano y toqué una vez, pero no obtuve respuesta. Volví a golpear
y justo en ese momento, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido que hizo que la piel se me erizara. Estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Un poco incómodo, asomé la cabeza y pregunté: «Buenas noches, ¿aquí pidieron una pizza?». Por un segundo, el silencio me envolvió, pero luego, desde adentro, escuché una voz. Era la voz de una mujer mayor, débil y ronca. Dijo algo así como: «Entra y déjala sobre el sillón». En ese momento, me debatí entre obedecer o salir corriendo, pero pensé que tal vez solo era una anciana que no podía acercarse a la puerta. Así que, con un nudo en el estómago, empujé la puerta y entré. Lo primero que noté fue el olor, una mezcla de humedad, polvo y algo más, algo agrio que no podía identificar. Caminé por un patio pequeño y descuidado, con maleza creciendo por todas partes y cosas viejas apiladas en un rincón. Todo estaba tan oscuro que apenas podía ver mis propios pies. Al llegar a la sala, noté que estaba completamente a oscuras. Solo una tenue luz de la luna se filtraba por una ventana rota. Miré alrededor y vi una figura en la penumbra, sentada a lo lejos, en lo que parecía ser una mesa. Apenas distinguía su silueta, pero algo en esa imagen me ponía los pelos de punta. Tragué saliva y, tratando de sonar lo más normal posible, dije: «Aquí le dejo la pizza». Me acerqué lentamente a la mesa y dejé la caja. «Son 250 pesos», añadí, esperando una respuesta. Pero el silencio fue absoluto. La mujer no se movió, no dijo nada. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Algo estaba terriblemente mal. Decidí que ya había estado allí suficiente y di media vuelta para salir. Justo en ese momento, sentí algo bajo mis pies, algo que no había notado al entrar. Tropecé y caí al suelo, golpeándome fuerte la cadera. Mientras intentaba levantarme, mis llaves se cayeron y comenzaron a deslizarse por el suelo. Desesperado, tanteé en la oscuridad para encontrarlas, pero en lugar de las llaves, mi mano tocó algo frío, algo suave y helado. Sentí el contorno de un rostro. Fue como si mi mente se hubiera apagado de puro pánico. De un salto me puse de pie, ignorando el dolor. Al volver la vista, la silueta seguía allí, inmóvil. En ese instante, una risa tenue y siniestra rompió el silencio. Como si viniera de todas partes y de ningún lado. Me giré hacia la puerta, la jalé con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió y salí corriendo como nunca. Cuando llegué a la pizzería, estaba pálido, temblando. Mi jefe me miró, extrañado, y me preguntó si me había caído de la moto. Intenté explicarle lo que había pasado, pero solo me miró como si estuviera loco. Me dijo que esa era solo la casa de una ancianita que pedía pizza de vez en cuando, nada más. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente le pedí a un compañero que me acompañara a esa casa. Llegamos a la misma dirección, pero algo estaba mal. La casa estaba completamente abandonada, llena de polvo, con ventanas rotas y la puerta cerrada con candados. Todo indicaba que nadie había estado ahí en mucho tiempo. Mientras observábamos, un vecino se acercó, nos miró con curiosidad y nos preguntó qué hacíamos ahí. Le dije que buscábamos a la viejecita de la casa. Él se quedó en silencio un momento. Luego sonrió con incredulidad y nos dijo: «La señora que vivía aquí murió hace un año. La encontraron en el suelo de su sala. Nadie ha vivido aquí desde entonces». Nos quedamos congelados, sin saber qué decir. Nos miramos
y nos fuimos de allí sin decir una palabra. A veces me pregunto si realmente fue un sueño, o si de alguna manera entré a esa casa y encontré a alguien que ya no estaba en este mundo. Pero nunca olvidaré esa risa y el tacto frío de aquel rostro en la oscuridad. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias